tardes a todas. Como sabéis, hoy vamos a tener un pedazo directo con la doctora, con la especialista en reproducción asistida, Anna Mayafre, de Institut Marquès. Y bueno, es verdad que en estos últimos años, en estas 2 últimas décadas, cada vez más retrasamos la maternidad por circunstancias X. Cada una tiene sus motivos para el retraso, motivos laborales, motivos de pareja, motivos económicos, pero cada vez nos vamos acercando más a edades como pueden ser entre los 40 y 45 años, ¿no? Y bueno, queríamos hablar hoy de esto precisamente, de la maternidad más allá de los 45 años, qué suponen reproducción asistida, qué tratamientos existen, cómo abordarlos psicológicamente. Bueno, ya me han enviado la solicitud para poder. Algunas me las habéis hecho vosotras, otras las he buscado yo. Y bueno, ahora enseguida vamos a dar paso al directo. Y lo primero que quiero es mira, ya está aquí la doctora. Espera, que me quedo yo un poquito cortita por aquí. A ver, ahora, ya, recolocada. Perfecto. Doctora, estaba comentando un poquito el tema de que, bueno, se me cae esto, que es cada vez más en los últimos años, en las últimas décadas hemos ido retrasando nuestra maternidad, ¿no? Cada una por motivos X, pero es verdad que el mundo profesional, el tema económico, bueno, cada vez somos más exigentes en la pareja, ¿no? Todo eso ha llevado a que la maternidad esté, bueno, hace poco leí esto, un artículo que estábamos acercándonos ya a los 50, ¿no? Entonces, me gustaría hoy que en este directo abordásemos esa maternidad, ¿no? Más allá de los 45, que, bueno, qué tratamientos pueden ser factibles, cómo se puede abordar, etcétera, etcétera. Pero si me permites un minutito, mejor, bueno, te nos presentas, nos dices quién eres, qué haces en Institut Marquès y así te conocemos un poquito más todas. Bueno, perfecto. Muchísimas gracias por la invitación y por este directo. Bueno, espero que sea de utilidad para muchas mujeres y para muchas familias. Mira, yo soy la doctora Mallafré, yo soy ginecóloga, especialista en reproducción asistida y trabajo en Institut Marquès. Y un poco ahí lo que hacemos pues es ayudar a esas personas que necesitan pues ayuda de la fertilidad, de la reproducción asistida y de esas técnicas que tenemos hoy en día para cumplir un poco ese sueño de ser madre, ¿no? Y ahí vamos. Y doctora, ¿cuáles son los principales desafíos para las mujeres mayores de 45 años que quieren quedarse embarazadas? A ver, una de las dificultades que nos encontramos más en las mujeres que tienen más de 45 años es sobre todo la falta de información, ¿no? Llegan a la clínica muy a menudo, bueno, desinformadas, ¿no? Porque no hemos tenido esa información acerca de la fertilidad. En muchas ocasiones hay esa tendencia a confundir o a pensar que tener la regla es sinónimo de fertilidad y no es exactamente así, sino que la fertilidad disminuye 10 años antes de que se vaya la regla de manera definitiva, ¿no? Antes de que aparezca lo que llamamos la menopausia, ya va bajando esa fertilidad. Y uno de los mayores desafíos es explicar esa situación a las mujeres de 45 años o más allá, ¿no? Que hemos puesto 45 para poner un número, ¿no? Pero porque al final eso es muy personalizado y depende un poco de la edad de cada una, de la reserva ovárica, de enfermedades que se han podido tener o cirugías previas. Al final hay que siempre personalizar caso por caso, ¿no? Pero si nos englobamos un poco en esas mujeres más allá de los 45 años, hay que pensar que somos una de las primeras generaciones que hemos podido estudiar, hacer estudios más largos, que nos hemos incorporado al mercado laboral y que para conseguir ciertas posiciones o salir un poco de esa precariedad laboral has tardado un tiempo y al final te encuentras con estos 42, 45 años que buscas esa maternidad y no es tan fácil como parecía, ¿no? Que solo teníamos el input de cuidado, el embarazo, ¿no? Pero somos una especie que no nos reproducimos tan bien, entre comillas. Entonces, bueno, hay que tener todo eso en cuenta y explicarlo muy bien. Y además cada vez nos reproducimos menos o peor, porque
el medio ambiente, el ritmo de vida, bueno, pues también nos influye, ¿no? Bueno, Y baja la ah, calidad de todo, ¿no? claro, hay todo. Una parte está toda la sociedad, ¿no? Que te empuja a posponer la maternidad, Sí. ya sea, bueno, pues porque uno se imagina ser mamá de una manera, por decirlo de una manera, ¿no? Con una pareja perfecta, una casa perfecta, un trabajo perfecto, y al final conseguir eso puede ser peligroso, entre comillas, ¿no? Porque pasa el tiempo. Y luego está todo el cambio de la sociedad, de la polución, los disruptores endocrinos, el cambio en la alimentación, Mm. los ultraprocesados, el cambio de trabajo de una manera más sedentaria a que ya no se hace tanto ejercicio físico. Entonces, poquito a poco cada cosa hace que sea más difícil conseguir esa maternidad tan anhelada, Tan ¿no? helada. Sin embargo, llegamos a esas edades, hemos puesto 45, puede ser 42, 40, 41, 47 y queremos ser madres, ¿no? Ahí tenemos ya, pensamos que es el momento y aparte tenemos el reloj ya muy marcándonos el tiempo, ¿no? ¿Podemos llegar a ser madres? ¿Qué tipo de tratamientos existen para poder ser madres a partir de cierta edad? A ver, a partir de cierta edad siempre, bueno, recomendamos ya directamente o intentar una fecundación in vitro con lo que sería el diagnóstico genético preimplantacional, que para explicar un poco lo que es, el diagnóstico genético preimplantacional lo que nos permite es analizar los embriones desde el punto de vista cromosómicos para ver si son normales o si tienen alguna alteración de los cromosomas que haría que ese embrión no fuese viable, por decirlo de una manera. Ujú. Entonces, a medida que la edad avanza, los óvulos con los que vamos a crear el embrión, que al final es la célula más grande y más importante, que es nuestro óvulo, tiene alteraciones cromosómicas. Es como que no está tan sano como debería. Sí, Entonces, a medida que avanza la edad, puede ser que sea muy complicado conseguir ese embrión sano, porque ya de base los ovocitos, no todos, porque en medicina no existe ni el 0% ni el 100%, pero sí que cada vez cuando miras grupos de mujeres o en la literatura miras estudios, ves que a medida que avanza la edad, cada vez es más difícil conseguir ese embarazo cierto. con ese embrión sano. Mm. Entonces, se puede intentar hacer una fecundación in vitro de manera muy personalizada, porque a partir de los 43 años, 43, 44, la literatura ya recomienda valorar otras opciones, como ya sería la ovodonación, ¿no? Que Sí, la ovodonación es un tratamiento médico para ayudar a esas mujeres con las que no podemos trabajar con nuestra reserva ovárica, porque, bueno, porque cromosómicamente está alterada, porque no hay suficiente cantidad para poder realizar una punción y un tratamiento. Entonces es muy sí. importante tener en cuenta que existe un plan A, un plan B, un plan C, sí que, pero sí que es importante tener esa información. Y la ovodonación, ya sea con semen de pareja o con semen de donante, al final es una opción muy válida a partir de los 45 años. Ajá. Em, es verdad que siempre pensamos bueno, ser madres con nuestros propios óvulos, tenemos un desconocimiento lamentablemente hoy en día todavía, cada vez menos, pero todavía muy vago sobre nuestra fertilidad. Somos muchas las que hemos asociado, yo, es verdad que hace 20 años, pero hoy en día también lo veo y lo oigo, esa mitología que va rondando por ahí, que hemos asociado eh, fertilidad a tener la regla, a tener periodo. Lo tengo puntualmente todos los meses y no tengo ningún problema. Eso es que soy fértil, no tiene nada que ver, lamentablemente. Ojalá fuese así. Y es verdad que dar el paso a renunciar a nuestra carga genética, pues es algo complicado, ¿no? Pero también es cierto que cada vez hay más mujeres y más parejas que recurren a la donación de gametos, ¿no? Y que cada vez son más niños los que tenemos en el mundo nacidos por donación de gametos y, bueno, pueden vivir tan felices y tan en su Totalmente. entorno familiar porque su familia... bueno, y además, si acaso ya quería aprovechar ahora un poquito para hablar, si te parece, de epigenética, porque también existe, no solamente está la genética, sino que también existe la epigenética. Bueno, es lo que decimos, ¿no? Al final, cuando tú haces una ovodonación, renuncias a una parte genética Mm, tuya propia, ¿no? Que es lo que llamamos el duelo genético, que lo puedes vivir mejor
o peor, o aceptar más rápidamente, o igual es un proceso más largo, que puede necesitar o no apoyo emocional, pero luego es verdad que hay que explicar bien también la parte de la epigenética, ¿no? Al final, los genes de nuestro bebé igual no es nuestra carga genética, pero sí que es verdad que durante el embarazo toda esa interacción de nuestros genes con sus genes puede modular la expresión de los genes del bebé, Ya. por decirlo de una manera. Entonces, esto está mucho más estudiado, por ejemplo, en ratoncitos, ¿no? Que Sí. se ha visto que la genética de la mamá puede modular la genética de tu bebé que vas a tener tú. Y eso, la epigenética es muy importante y luego también es muy importante lo que se llaman todas las neuronas espejo, ¿no? Que al final los bebés hasta los 5 años copian lo que ven. Entonces, al final lo que hace la semejanza a una familia es la manera de hablar, los gestos, la manera de sonreír. Y esto es una cosa que se copia Y a los papás cuando a medida que vas creciendo y a medida que vas evolucionando. la Y, manera de actuar, la manera, exacto, al final la es, personalidad, o sea, claro, eso yo es que la tengo, educación, el ambiente donde creces. Entonces, hay muchas cosas que están por estudiar, ¿no? Entre ellas la epigenética en los humanos, pues seguramente se puede profundizar mucho más, pero sí que se ha visto, bueno, no solo la epigenética son los genes, sino el ambiente donde creces, la alimentación que tienes. claro, O efectivamente, sea, es que al final efectivamente, es todo un conjunto de elementos que hacen que cada bebé sea único. Y al final lo importante es saber que ese bebé existe por el deseo y la ilusión, ¿no? Que al final es lo es que cuenta. por la ilusión de ser madres. Yo, mi Exactamente. hija que es adoptada, y yo a veces cuando viene y tal, se digo, ay, hija mía, lo que hace la genética. Y me dice, ella, si no compartimos ningún gen, digo, eso lo dices tú. Eso lo dices tú, que no compartimos ningún gen, ¿no? Porque cada vez se parece más a mí en muchas otras cosas, ¿no? En gestos, en forma de actuar, en forma de pensar. Bueno, es el día a El día, ¿no? día a Entonces, día. es lo que genera ese vínculo, el día a día. No los genes, el vínculo yo creo que se genera por otro tipo de cosas que no tienen que ver con los genes, ¿no? Pero bueno, eh, Totalmente en los humanos y en la sociedad en la que estamos, pues no solo es totalmente. genética, no es como Sí, el vínculo es el vínculo, compartas genética o no compartas genética, ¿no? Sin olvidar que creo que solo nos diferenciamos en un 0,1, ¿no? Todos los humanos, o sea, que todos los demás compartimos genes, ¿no? totalmente. Eh, Tenía que apuntado yo, para que quedase un poquito así como un poco más conciso, a partir de los 45 años, ¿qué porcentaje de éxito tiene cada tratamiento? Claro, al final el porcentaje de éxito de una fecundación in vitro a los 45 años es muy bajito, porque es muy bajito, porque es muy difícil encontrar ese embrión Sí, sano. Entonces ahí va a influir un poco el número de ciclos, los embriones que se pueden acumular, la reserva ovárica, y a veces tienes muy buena reserva ovárica y aún así no encuentras ese embrión sano. Y eso es duro porque hay mucha incertidumbre y hay mucho esfuerzo claro, emocional, económico detrás. Entonces la tasa de éxito a los 45 años es menor del 5% con los propios óvulos. Y hay series que son que muestran eso, que es muy, muy, muy complicado. Pero en cambio, cuando pasamos a la ovodonación, alcanzamos tasas de éxito muy altas, de más del 70%. Y si es incluso doble donación, podemos alcanzar tasas de éxito de más allá del 80%. una diferencia Entonces, importante. claro, siempre personalizando el caso, ¿no? Porque no es lo mismo una pareja o una mujer que ha tenido cirugías, que tiene una endometriosis, que tiene alguna complicación a nivel de útero o de endometrio, que una paciente que solamente es una dificultad relacionada con la edad. Sí, exacto. Pero es verdad que al final de todas las cosas que existen, la que más pesa y la que más impacto tiene en la tasa de éxito es la edad de ese óvulo. Entonces, cuando vamos a ovodonación, los ovocitos de las donantes pues suelen tener, lo que nos dice la ley en España, entre 18 y 34 años. Entonces, esa edad que es más joven que nosotros, pues hace que la tasa de éxito aumente de manera muy considerable. Y en cuanto a la embriodonación, porque también últimamente es un tratamiento, bueno, que cada vez más al principio no era muy observado, por así decirlo, ¿no? Pero yo cada vez más conozco más parejas y más mujeres con hijos que han tenido gracias a la embriodonación.
Claro, al final la embriodonación también tiene tasas de éxito muy altas porque al final tiene los mismos prerequisitos, por Claro. decirlo de una manera, que si fuese una doble donación. Al final estamos hablando de embriones, de blastocistos, de día 5, de buena calidad y tiene muy buena tasa de éxito también. Es un tratamiento que es muy adecuado a veces en mujeres que no tienen pareja, parejas de mujeres que van a hacer, van a necesitar, por decirlo de una manera, semen de donante de todas maneras, y a veces incluso por parejas heterosexuales que ya han hecho muchos tratamientos y hay mucha carga detrás, pues puede ser un tratamiento que igual no hay esa lista de espera, que no es que tengamos una lista de espera, pero es un tratamiento más inmediato porque los embriones ya están creados. Y desde un punto de vista ético, a muchas mujeres lo viven mejor también, saber que hay un embrión ahí ya creado, por decirlo de una manera. Exacto. Imagínate, Ana, que yo tengo 45 años y entro ahora que ya quisiera yo tener ahora 45 años, y entro por la clínica, ¿no? ¿Qué tipo de pruebas me haríais para saber cuál es mi situación? A ver, lo que tenemos en Institut Marqués, y igual es lo más interesante cuando entras por primera vez, pues es el pack diagnóstico, ¿no? Que podemos hacer un estudio para ver la reserva ovárica, que sería una analítica, mirar las hormonas a nivel del ovario, cómo está funcionando ese ovario, una entrevista médica, ¿no? Para realmente conocer los antecedentes, el ciclo, si ha habido cirugías y luego una ecografía, ¿no? Ajá. Entonces tendríamos visita completa con toda la anamnesis, que es preguntar todos los antecedentes, si has hecho tratamientos previamente, si has tenido o no embarazos, cuánto tiempo hace que buscas el embarazo. Y luego solemos pedir una analítica básica, sobre todo desde el punto de vista hormonal, y la hormona antimuleriana, Ujú, que es la hormona que nos da un reflejo sobre la cantidad, no sobre la calidad, que la calidad está directamente relacionada con la edad, sino sobre la cantidad de reserva ovárica que podemos tener. Y luego lo acabamos de confirmar, o si no se puede hacer la analítica en ese momento, con la ecografía, ¿no? Que también nos da mucha información. O ujú, sea, eso sería como lo fundamental para poder enfocar la visita pues de una manera o de otra y explicar un poco la situación, ¿no? Porque lo primero al final es explicar, existe esta edad, hay esta dificultad y hay estas opciones. te voy a hacer una pregunta que me llegó esta mañana de alguien que me preguntaba, una mujer que me preguntaba que si existe algo que pueda hacer em, mejorar la calidad de sus óvulos o aumentar su reserva ovárica. No hay una cosa en tal que sí que digas, mira, me tomo esto y me va a mejorar la calidad o me va a aumentar la reserva, porque al final, si eso existiese, seguramente ya lo tomaríamos todos, ¿no? Y ya tendríamos el tratamiento mucho más fácil. Pero sí que es verdad que hay ciertas medidas higiénico-dietéticas de la vida, ¿no? De la dieta mediterránea, hacer deporte, evitar ultraprocesados. Luego hay algún complemento alimenticio que puede tener antioxidantes que también pueden favorecer igual la calidad del óvulo, que al final es Sí. lo que nos va a permitir tener embriones de mejor calidad, Mm, pero todos estos complementos alimenticios no son tratamientos médicos, son complementos que ayudan a normalizar algo que está disminuido, ya sea por la edad o por la calidad en sí mismo, ¿no? Evitar el tabaco fundamental es lo que más envejece, ujú, el fumar. Entonces, hay muchas cosas básicas de la vida diaria que a veces son más difíciles de hacer, pero que pueden tener un mejor impacto que no tomar una pastilla y que se mejore, ¿no? ujú. Teníamos una pregunta por aquí atrás que nos hacía una de las chicas que se ha conectado, que si cualquier tipo de estos, o sea, con endometriosis, cualquiera de estos tratamientos, la fibra o donación, podía ser posible. Se puede hacer un tratamiento de esto. Sí, totalmente. Al final, cuando una paciente padece endometriosis, hay que evaluar a ver qué tipo de endometriosis es, qué afectación tiene y ver qué tratamiento se puede dar. A veces hay que hacer un tratamiento con algún anticonceptivo para intentar bajar un poco la inflamación, pero se puede hacer, Ujú, si es viable, una fecundación in vitro con 36 años y si no hubiese reserva ovárica o ha habido una cirugía que hace que no se pueda trabajar con el ovario o por lo que sea, se puede valorar también una ovodonación. Al final es un tema a ver en la visita. sí, bueno, yo creo que tendremos cada vez más a los tratamientos personalizados, ¿no? Cada una de nosotras es un mundo y lo que pueda ocurrir.
con la que entra por delante de mí en la clínica, la de Trasno, a lo mejor no tiene nada que ver conmigo, tengamos la misma edad, tengamos inclusive hasta los mismos datos. O Claro, sea, siempre hay que hacerlo lo mejor posible, pero teniendo en cuenta que es medicina, que no son matemáticas, que a veces 1 más 1 no son 2 exacto, y hay exacto. que gestionar esa incertidumbre y siempre nos intentamos aproximar para que todo sea lo más exacto posible y anticipar un poco el resultado, ¿no? Porque Mm, minimizar las sorpresas, ¿no? Por decirlo de una manera, a medida que vas haciendo el tratamiento, pues ya, no sé, en una fecundación in vitro vas haciendo los controles y en una ovodonación también vas mirando, ¿no? Por ejemplo, los embriones, ¿no? Pues los claro, vas evaluando día a día y bueno, bien. tienes un poco esa información. Bueno, y muy recomendable a todas aquellas que quieran postergar su maternidad, si están en los 30 y algo, dicen, bueno, no es el momento, porque profesionalmente tengo que conseguir, porque quiero ver si encuentro una pareja, porque económicamente no tengo toda la estabilidad que deseo, vitrificar, ¿no? Totalmente. O sea, al final, Óvulos, no de esa edad, ¿no? vitrificar, o sea, cuanto antes, Mm, mejor. Y lo cuanto ideal de antes, vitrificar los óvulos es que no los tengas que usar nunca. O claro. sea, que tú los has congelado por si acaso, pero al final te embarazas sola con 35, 37 o lo que sea. Mm, Pero es verdad que si tú tienes óvulos congelados de 28 o de 30 años y tienes el primer hijo sin dificultad a los 36, igual para el segundo a los 39 o para el tercero a los 42 tendrás que hacer uso de esos ovocitos efectivamente. de 29 o 30 años. Nunca es garantía 100%, pero tú al menos tienes esa posibilidad de intentar ser mamá con esos ovocitos que congelaste cuando eras más joven. Una posibilidad más. Es verdad que siempre solo pensamos en el primer embarazo, ¿no? Y no, si yo empezaré con 34, empezaré con 33 y tal, yo siempre digo, ojo, ¿sabes si vas a querer aumentar luego la familia? Porque a lo mejor el segundo dices, mira, voy a tenerlo con 38, 39, las dificultades llegan y a lo mejor dices, pues mira, no nos va tan mal ahora, o sea, ahora económicamente estamos súper estables, todo súper bien, quiero tener un tercer hijo y entonces me encuentro con 41, tener ahí conservados tus ovocitos por lo que pueda pasar o lo que pueda creer, ¿no? Bueno, tampoco son cantidades bestiales anuales y que nos gastamos en muchas otras cosas, como digo yo, y que nos garantizan, no nos garantizan, pero sí nos apoyan en aumentar nuestras posibilidades el día de mañana, ¿no? Claro, a ver, la recomendación médica sería ser mamá lo antes posible, o sea, a los 25 años. Sí, pero Entre los 25 años, 20 y los 25, entre los 20 y los 30, pero como hoy en día la sociedad eso es muy difícil de poderlo llevar a cabo, no porque una no tenga ilusión, sino porque al final pues se necesita o se necesita, igual no se necesita, ¿no? Pero también es verdad que las familias cada vez son de tamaño más pequeño, que igual ya no hay todo ese apoyo, esa red familiar. exacto. No, y además la red antes vivía junta y existía lo que llamaban las corralas, que todos se apoyaban. Ahora somos todos. Bueno, al final se trata de adaptarse y en vista a esa adaptación tener toda la información posible, ¿no? Porque si tú no has tenido esa información, Mm, no has podido elegir, claro, ¿no? Y al exacto. final, la edad media en España del primer hijo está alrededor de los 33, 34 años. Mm, Y la edad media de la primera fecundación in vitro es de 40 años en Cataluña. O sea que ya es una edad muy muy tardía. tardía, sí, es muy tardía, Porque es el tiempo entre que buscas embarazo, te das cuenta que hay un problema y acudes al centro, ¿no? claro, Entonces, el problema es no haber tenido esta información antes, porque cuando tienes tiempo justamente en reproducción asistida, lo que no se puede comprar ni conseguir más es tiempo. claro, efectivamente. Y es verdad que los 25 años pueden ser los ideales biológicamente, pero es que a los 25 estamos casi terminando los estudios y empezando a encontrar trabajo. Entonces, plantearte una maternidad, yo todas las que conozco en esas edades normalmente no son maternidades, no digo que hay excepciones, pero generalmente no son maternidades buscadas, sino no buscadas, o sea, te han llegado por sorpresa y tiras adelante, ¿no? Sí, sí, Pero con 25 años difícilmente vas buscando, en la mayoría de las ocasiones, un embarazo. claro. Es que ser mamá después de los 40 años tampoco es una cosa nueva. O sea, al No. final lo que es nuevo es tener el primer hijo E- después de los 40 años. Eso es, Y, sí, y eso es también importante. O sea, en el siglo XIX había muchas mamás de más de 40 años que tenían el último
niño antes de la menopausia, por Sí, decirlo de una manera. con Pero 43. todas estaban buscando embarazo y entre todas las que buscaban embarazo y no existían los métodos anticonceptivos, pues había algunas que conseguían ese bebé. Pero tener el primer bebé después de los 40 años es una cosa de la vida moderna, ¿no? Y al final lo importante es tener toda esa información. Mm, Pero bueno, gracias a la ciencia, ¿no? Pues tenemos estas opciones de la ovodonación, sí, del diagnóstico preimplantacional, pero y que funcionan muy bien y que cada vez, como decías tú al principio, son menos tabú porque al final somos más y los que hacemos este tipo de tratamientos. claro, efectivamente. También es verdad que también tenía por aquí apuntado que cuanto más tarde biológicamente tenemos un hijo, también asumimos más riesgos, ¿no? De embarazo, de malformaciones. Es decir, no quiere decir que con 42 años vaya a tener un hijo con malformaciones, pero es No. verdad que me aumenta el porcentaje o las posibilidades, ¿no? Bueno, sobre todo lo que aumenta es si no a ver, si haces un embarazo con ovodonación, tienes riesgo de cara al bebé igual que si lo hubieses tenido con menos de 35 años, Claro. por decirlo de una manera. Sí. Otra cosa es el riesgo del embarazo en sí. O Mm, sea, de tú estar embarazada con 45 años, pues tiene más riesgos que con 25, por decirlo de una manera. sí, Pues porque hay más riesgo de hipertensión durante el embarazo, que es lo que llamamos preeclampsia, sí, hay más riesgo de diabetes gestacional. Luego, en el momento del parto, hay un poquito más de riesgo de hemorragia posparto o de complicaciones, porque los tejidos al final no son los mismos, los mm, vasitos también son más delicados, sí, puede haber más hipertensión. Entonces, son pequeñas cositas que se ese- juntan y que una tiene que explicar y que la paciente tiene que conocer cuando vamos a buscar este embarazo a edades más allá de los 45 mm, años. Pero son mm, riesgos que las sociedades científicas en principio consideran asumibles si no hay otra patología de base, ¿no? Porque al final no es un tema de edad puramente. sí, O sea, al final es un tema de estar sano y de no tener enfermedades concomitantes en el momento de buscar embarazo para tener un riesgo que sea asumible para conseguir ese ujú, embarazo. Pero sí que siempre pues hay que hacer todo ese seguimiento pues en unidades de alto riesgo de obstétrico, ser más prudente a la hora del parto, pues si hay que hacer una cesárea o si hay que hacer un parto que sea más corto. Bueno, esas son cosas que hay que ir viendo cada mujer con su obstetra, ¿no? Pero sobre todo teniendo toda la información. sí. No, también es verdad que hoy en día también nos cuidamos más, hacemos deporte, e intentamos llevar una vida más sana, sobre todo y eso pues igual ayuda, ¿no? No es lo mismo, yo digo que tampoco es lo mismo una mujer de 40 o 45 hoy en día que hace 30 o 40 años y menos que hace 60, ¿sabes? Totalmente. Que ya, bueno, pues eran abuelitas casi, ¿no? Entonces, Bueno, eh, es la etapa de la vida que se ha alargado más. O sí, sea, antes, entonces ahora tenemos una esperanza de vida de 90 y pico eso años es, y la mayoría llegamos en buen estado de salud. sí. Entonces, bueno, hay que tener en concordancia también eso, ¿no? Que bueno, hay que estar sana. Ujú. Ana, el hecho de tener que renunciar a nuestra carga genética también nos afecta mucho emocionalmente, ¿no? No estamos preparados para ello. Nadie nos ha contado que existen. O sea, cuando llegamos a todo esto, de alguna manera seguimos en muchas ocasiones, en muchos casos, pensando que soy fértil porque tengo la regla y cuando nos dicen reserva ovárica por debajo, difícil, te tienes que plantear la ovodonación. La carga emocional es también muy importante, ¿no? Bueno, para mí por eso es fundamental tener un buen apoyo psicológico, ¿no? Por Ujú, ejemplo, en Instituto Marqués tenemos a Laura Vives, que es un poco la psicóloga, ¿no? Que hace esa primera visita de valoración, que puede dar ese primer soporte. Y, y es muy importante, yo creo que antes de lanzarse a una donación, poder resolver todas las dudas, todos los miedos o todas las preguntas, ¿no? Pues, ¿qué le sí, explicaré a mi hijo o a mi hija? ¿Qué le diré a mi familia? ¿Qué contestaré a mis amigos cuando me pregunten, sí. ¿no? Pues tener todas las herramientas, ¿no? Pues ahí hay libros, hay películas, ahí está todo el Cada vez servicio hay más. psicológico que te puede dar ese apoyo. Y yo siempre considero que es mejor, cuando ya vas a donación, por decirlo de una manera, ya no hay esa prisa de la edad, porque la tasa de éxito es la misma con 45 años que con 46, que con 45 y medio. Yo sí. Entonces, Ujú, yo creo que ahí sí que vale la pena ese tiempo de decir, bueno, ¿qué es esto de la donación? Porque hay que entenderlo, ¿no? Igual que
que tienen que entender sí, las chicas o las mujeres que hacen una donación de óvulos a otras mujeres para ayudarlas, pues también las pacientes tienen que entender lo que es la donación, cómo funciona, sí, ¿no? Pues son cosas que, lo que decías tú, suele ser una noticia que no te esperas o que es sí, difícil de llevar. sí, Entonces, el apoyo psicológico para mí y para la clínica es fundamental. sí. Yo siempre digo, bueno, has llegado a este punto, va a ser la donación, te da igual embarazarte en el mes de enero que en el mes de abril, ¿vale? Porque ya los óvulos o los embriones ya tienen, bueno, otra, además si tienes hecho el DGP, ¿no? Pero quizás sea muy importante que durante 2, 3 meses leas, te lo trabajes, busques herramientas, qué vas a decir a tu hijo, como decías, a tus padres, a tu entorno, cómo vas a afrontar las preguntas de tu hijo en un momento dado, si consideras que quieres contárselo o no, porque es muy importante. Todo ese tipo de cosas creo que hay que llevarlas trabajadas, ¿vale? Porque si no en el embarazo podemos sufrir un shock de repente, que también los he conocido, emocional, y bueno, pues pasarlo muy mal durante el embarazo, que creo que habría que evitarlo de alguna manera, ¿no? Y sí, yo creo que hay que trabajarlo con... ¿Crees que también son, yo creo que también son importantes hoy en día las redes de apoyo que hay, ¿no? Escuchar a otras mujeres que ya han sido madres por donación, ¿no? ¿O no? Totalmente. Y, Hombre, al final mm, es que en este recorrido en que, mm, aunque cada vez se hable más, no deja de ser un poco tabú y compartes poco lo que pasa, yo creo que las redes de apoyo pueden ser muy, muy importantes, ¿no? ujú. Saber que hay Yo otras creo que mujeres que lo han vivido antes que tú o que lo están viviendo en ese momento. Al final son momentos de sostener y de acompañar, ¿no? Momentos delicados del proceso. sí, yo creo que a lo mejor hablar con otra madre que ya ha sido madre por ovodonación o por embriodonación, ¿no? ¿Y qué ha pasado exactamente por lo mismo que tú? Pues es como nosotras las madres solteras, digo, cuando hablan, digo, yo todos los miedos que tienes a ser madre sin pareja y todo eso también lo he pasado. También he vivido todo eso, ¿sabes? Claro, Es decir, y cómo lo encuadro todo, cómo tomó la decisión, o cómo se lo está contando, o cómo lo vive ya con su hijo, cómo lo vive creo que es muy importante porque da cierta seguridad a la otra persona, ¿no? Como diciendo, es todo normal, todo es pasea con su hijo por el parque como pasea otra madre, sí, sin claro. distinguir si el niño, si Pablo es por donación o Juan es por óvulos propios, ¿no? Bueno, yo tengo alguna paciente que tiene el primer bebé con óvulos propios, el segundo por ovodonación, porque al final el deseo de familia de más de uno fue más importante para ellos. Y está claro que al final de todas las cosas que se explican, ¿no? En medicina, en la visita, el testimonio también es una información muy, muy potente porque realmente es haberlo vivido. Yo creo que el verte identificada con otra persona en tus mismas circunstancias, yo creo que es lo mejor del mundo, ¿sabes? Porque somos afines, o sea, me está contando algo de lo que Claro, eh, empatizas mucho más. exacto, sí, está hablando un lenguaje que estoy entendiendo y demás, ¿no? Si vas a una persona que a lo mejor ha tenido 3 hijos, como me ocurrió a mí en el trabajo, ¿no? Por óvulos propios, y llega la otra y dice, ah, pero por Dios, no, pero ¿qué estás diciendo? Y no, no, no entres ahí porque su experiencia no es la tuya, ¿vale? Claro, Y ella ha tenido 3 hijos con óvulos propios, pero no sabemos qué decisión hubiese tomado si no los hubiese podido tener, ¿vale? Te está contando desde su experiencia positiva totalmente, de haberlos tenido, pero ay, amiga, si hubiese sido diferente la cosa, a lo mejor no te estaría contando lo mismo, ¿sabes? totalmente. Entonces, uh-huh, Bueno, y de eso se trata un poco, ¿no? La divulgación, ¿no? Que es acercar esa información, ¿no? uh-huh, Entonces, exacto, acercarla y trabajarla. Ana, si quieres ya para finalizar, tengo para... Espera, tenía una pregunta también sobre el tema social con respecto, ¿crees que ha cambiado un poquito la percepción social de las madres por encima de los 40 años? Es que, por ejemplo, hace 20 años nos llamaban añejas o algo así. añosas. Madres añejas. Yo tengo Claro, totalmente ha 69, pero cambiado. era madre Pero, añeja. Y dije, que nombre claro, más feo, ¿no? Me han bueno, puesto. es que, claro, en el 1970, principios del 80, ser mamá después de los 28 años era ser mamá Tarde, tarde. sí. Pero bueno, también es gracias, ¿no? Y con la ayuda de esos ginecólogos que fueron abiertos de mente, que hicieron una FIP, que hoy en día podemos tener mamás de 40 años y de 45. Entonces yo creo que ser abierto de mente y apoyar es, bueno, la ilusión, ¿no?
de ser mamá es fundamental y sí que ha cambiado, ¿no? Cada vez va Sí. cambiando muy poquito a poco, ¿no? Pero hoy en día ser mamá con 40 años es de una de las cosas más frecuentes y más Yo creo normales, que ¿no? sí, además, prácticamente, a no ser que tengas una enfermedad por medio o algún problema, normalmente hasta casi los 75, 78 físicamente estamos bastante bien, ¿eh? Y algunas Totalmente. después, Sí, ¿vale? sí. Pero es verdad que yo voy a cumplir 61, yo no me encuentro añeja, ni vieja, ni nada de nada. O sea, yo me Nada, encuentro está perfecta. estupendamente la flor de la vida, con ganas de todo, ¿sabes? Y bueno, Totalmente. dices, cuando te dicen eres, ¿cómo te dicen? Una anciana, yo con 60, porque voy a ser yo una anciana con 61 años, o sea, ha Sí, cambiado todo mucho. Yo creo que de momento, yo creo que por lo menos 2 décadas se ha trasladado el tema. Entonces, tú puedes tener un hijo con 40, tiene 22 y tiene 61 y estás normal, perfecto. bien. Totalmente. Uh-huh. Te decía, para terminar, que tenía una pregunta por aquí de María José que nos decía que, ¿qué opinas, vamos, de hacer una transferencia con endometriosis, con endometrio de 6,3 trilamilar en ciclo natural? A ver, En el ciclo anterior me la cancelaron. pues yo desde la distancia y desde el desconocimiento poco puedo opinar porque no conozco el caso particular, pero bueno, un endometrio de 6,3 trilaminar en un ciclo natural me parece correcto de entrada, sin saber los antecedentes, ni cómo ha ido todo, ni si había... Pero es verdad que desde que hacemos más transferencias en ciclo natural, vemos endometrios trilaminares muy bonitos que no son tan gruesos como cuando hacíamos el tratamiento con hormonas. Entonces, bueno, es hacer confiar con su ginecólogo y lo que diga su ginecólogo, porque al final, en la distancia y desde el desconocimiento del proceso completo, pues tampoco puedo opinar mucho. Claro. Bueno, al fin y al cabo es confianza en el especialista y Total. poquito a poco. Muchísimas gracias, Ana, Nada, por estar aquí esta tarde con nosotras haciendo este directo, por animar a las mujeres a que podemos ser madres con 45 años. No hay problemas en ser madres con 45 años. O sea, solamente hay que tener la información de todo para tomar las decisiones más correctas. correcto. Ya está. Muchísimas gracias. Hasta la Nada, siguiente. gracias a ti y bueno, hasta la pronto. Un abrazo. Que lo pases Chao. bien. Hasta luego. Chao. Adiós.